Perfecto, muy buenas noches con todos. Darle la bienvenida el día de hoy a la escuela, a través de la Escuela de Negocios e Innovación en esta masterclass, cómo analizar tus estados financieros, y quien nos va a acompañar es José Beltrán, especialista en finanzas y consultor de negocios. ¿Sí? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches con todos. Ahora, Mica, antes de bueno, poder dar la presentación de la masterclass, quiero presentar a la Escuela de Negocios e Innovación. Entiendo que algunos de aquí los usuarios conectados conocen a la escuela, pero también hay otros que recién nos están conociendo, recién se están conectando, y bueno, aprovechando la oportunidad de aprender sobre finanzas, y bueno, también desarrollamos otros tipos de temas. Nosotros somos la Escuela de Negocios e Innovación, formamos futuros empresarios y gerentes, y nosotros también realizamos diversas actividades y servicios, entre ellas capacitaciones corporativas B2B, consultorías one-to-one, networking empresarial, talleres y programas especializados. ¿Qué temas desarrollamos? Tocamos marketing, ventas, finanzas, estrategia comercial, entre otros que sean de la necesidad de los empresarios, de las empresas, de los emprendedores y también de profesionales que laboran dentro de estas empresas y que cuentan con un espíritu emprendedor. Listo, vamos a presentar a José Beltrán. Ya lo había recalcado, él es especialista en finanzas y actualmente es consultor de negocios con más de 30 años de experiencia. Sí, ¿en dónde ha trabajado o cuál es su perfil profesional? Así, a través de los tops del sistema financiero peruano, como Credit Scotia, Scotiabank y Banco Vice Sudamericano. Es decir, en Credit Scotia ha sido gerente de planeamiento estratégico, en Scotiabank fue jefe de alineamiento corporativo en Scotiabank Perú, y subgerente en Banco Vice Sudamericano. Actualmente es gerente general en Germina Consultores. Además, también actualmente es catedrático de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Listo, voy a dar la posta a José Beltrán para que pueda iniciar. También invito al equipo de NEI que pueda compartir cierta información con respecto a la escuela para que también nos puedan ir conociendo. E invito también a los usuarios. ¿El hombre que me atacó? No, Agradeceré eso fue también, por defensa favor, personal. puedan Él sacó un silenciar arma. sus La mía no micrófonos. estaba cargada. Pueden preguntar. Listo, perfecto. Sí, invito por favor a todos que puedan desactivar sus micrófonos, apagar sus micrófonos, porque la idea es de que puedan aprovechar al máximo la información que José va a compartir. Y bueno, vamos a tocar sobre la importancia de los estados financieros, también qué recomendaciones deben tomar en cuenta para poder aplicar un buen detallado un estado financiero organizado en sus negocios. Además, indicarles que al finalizar, ¿no? Van a poder ustedes hacer sus preguntas, o si no, también pueden aprovecharlas a través del chat de Zoom. Pueden levantar su mano o en todo caso dejarlas en el chat. Y también vamos a hacer un sorteo de medias becas. Invito a todos que también puedan prestar mucha atención, porque a través de toda la información que José va a compartir, vamos a hacer las preguntas. Listo, José, te doy la posta para que puedas iniciar. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a la Escuela de Negocios e Innovación por la oportunidad de compartir mis experiencias y mis conocimientos con ustedes. Y como les digo, es un compartir, ¿no? Esta es una sesión de 1 hora aprox, en la que sería muy interesante si pudiéramos ustedes y yo compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos empresariales. Que sea una visita voluntaria. Alguien tiene su audio abierto, me parece que es Jonathan Romero. José Beltrán, su micrófono se ha apagado. Ok, gracias. Como les digo, Perfecto. traten de controlar los audios para poder hacer una clase más fluida. Entonces, señores y señoras y señoritas empresarios y empresarias, esta noche vamos a revisar toda la información, ¿no? En general, que es importante o relevante para la gestión financiera de sus negocios. Cuáles son las vistas que debemos tener en función a los informes más comunes que se usan en el ámbito empresarial, que son los estados financieros, ¿no? Y qué mirar, ¿no? En específico en esos estados financieros para poder tener una información relevante para su negocio. Por ejemplo, una información relevante, perdónenme, se refiere a la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, ¿alguno de ustedes pudiera indicarme cómo se calcula?
cuáles son las variables que utilizamos para calcular la rentabilidad. ¿Cuáles son las dos variables principales? ¿Y de dónde lo sacamos, no? Utilidad sobre venta, como dice Karen. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. Vean ustedes. Utilidad sobre ventas. Esa es una. Ok. Otra. Hay por lo menos tres que son muy relevantes. Esta es clave y hay otra que también utiliza la utilidad. ¿Sobre qué? Para poder compararme con otros negocios o saber cuánto estoy ganando. ¿Qué utilizo? Acá, como denominador. Aparte de las ventas. ¿Qué es relevante para ustedes en el negocio? Es cuánto dinero han puesto, ¿no es cierto? Que es el capital invertido, ¿no es cierto? Que en el término de estados financieros se puede visualizar de manera formal en el patrimonio. Patrimonio. ¿Ok? ¿De dónde obtengo la utilidad? Del estado de ganancias y pérdidas. ¿De dónde obtengo las ventas totales? Del estado de ganancias y pérdidas. ¿De dónde obtengo el patrimonio? Del balance. ¿No? Entonces, este indicador a nivel internacional se le llama el ROE del negocio. Esto es clave para cualquiera de nosotros. Nosotros digo porque todos somos empresarios. O algunos quieren ser empresarios y para eso están en este programa, ¿no es cierto? Para poder saber cuáles son las principales variables que tenemos que ver como empresarios en el ámbito financiero, que es uno de los principales en la gestión de cualquier empresa. En cualquier empresa, ustedes tienen que mirar tres ámbitos fundamentales: la producción, la comercialización y las finanzas. Esos son fundamentales. Y como soporte, tienen que enfocarse en el tema de recursos humanos. Nosotros, en este programa que vamos a desarrollar, nos vamos a enfocar en la parte financiera. Pero para hacerlo bien, tienes que tener una visión completa del resto de la empresa, ¿no? Cómo funciona comercialmente y cuánto genera en ventas, ¿no? Que es lo que utilizamos acá, las ventas, ¿no es cierto? Y eso, como les digo, sale del estado de ganancias y pérdidas, que es uno de los cuatro principales estados financieros de cualquier empresa, ¿no? Que son el balance, el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Esos son los cuatro principales estados financieros en cualquier empresa en el Perú y en el mundo. Y estos son dos indicadores que nos muestran cuál es la rentabilidad de negocio, ¿no es cierto? Y esa rentabilidad la tenemos que comparar contra las diferentes opciones que podemos tener para invertir nuestro dinero, que pueden ser diferentes tipos de negocios. De eso vamos a hablar esta noche, ¿no? De cuáles son las principales alternativas que nosotros tenemos para invertir, ¿no? O cómo medir si nuestro negocio está rindiendo lo suficiente. Por ejemplo, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál es la tasa mínima que ustedes estarían dispuestos a aceptar por su inversión? Digamos que en tu negocio has puesto $50,000, ¿no? $50,000 o $100,000, ponte, dependiendo del tamaño del negocio. Si tú mides cuánto has puesto en el tiempo, probablemente estés hablando de 100,000, 200,000, dependiendo del tamaño. Pero sí metemos plata fuerte y a veces no nos damos porque vamos metiendo apuchos. Pero si tú ves todo el patrimonio y todo el activo que tienes, has metido un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces, si tú tuvieras toda esa plata hoy en tu bolsillo, ¿cuál es la tasa mínima que tú esperarías por tu inversión, ¿no? En un contexto como este. A ver, alguien que me comente, por favor, antes de empezar la clase. El costo de capital, nos dice alguno, 10% nos dice algunas otras personas. Vamos a abrir el chat para leer aquí algunas respuestas, ¿no? El costo del capital, 10%. Ok, digamos que el 10% sería una tasa mínima, pero ¿comparada con qué? Con tu costo de oportunidad. El concepto de costo de oportunidad es importante porque es lo mínimo que tú puedes obtener por tu dinero sin hacer nada. Digamos que lo pones a plazo fijo. ¿Cuándo te paga? 8% anual.
¿no es cierto? ¿No? Entonces, tú, por tu negocio, tu piso debería ser tu costo de oportunidad y algo más. Por lo tanto, el 10% como que suena aceptable, como mínimo. Janet, adelante. Querías hacer una consulta. Janet. ¿No? Entonces, Karen nos dice tasa de interés más tasa de inflación, pero tasa de interés respecto a qué? La tasa de interés de plazo fijo, sí, de acuerdo, hoy estamos en 8, 8,5%, digamos que es 8, ¿no? Y la inflación, ya estás hablando de un valor mayor que generalmente te hace perder tu dinero en términos de valor real, ¿no? O sea, si tus 100.000 soles de inicio del año son hoy... Anoche. José Beltrán, su micrófono se ha apagado. Ya, Algo, listo, algo perfecto. está pasando con el micrófono que se está apagando, no lo estoy tocando y sin embargo se apaga. Pero en fin, ok, entonces esas son las cosas que vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar de manera más ordenada y comentarles que como nos decía, perdóname un segundo, como nos decía Angélica, vamos a enfocarnos en los temas financieros más importantes, ¿no? De la empresa. Consejos para administrar las finanzas es uno de ellos, ¿no? Y el primer consejo que yo les doy es calculen su rentabilidad, ¿no? Le pregunto a cualquiera de ustedes, no mencionen volúmenes, solamente porcentajes, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad promedio de sus negocios anual? Más o menos, ¿no? Para darnos una idea de, digamos, de rentabilidades. ¿Cuánto es lo que están generando ustedes de rentabilidad aprox en los últimos 12 meses? O este año, todo el 2022. O si quieren, todo el 2021. Porcentaje, por favor. Alguno que nos cuente su experiencia. Y no me hacen porcentaje, ¿eh? 5%, 10, 15, 20, 30. ¿Cuánto están ganando? ¿Lo calculan? Ese es un primer buen consejo para todos ustedes. Todos deberían tener bien calculado su rentabilidad. Y para tener un buen cálculo de la rentabilidad, lo que necesitan primero es tener un dato íntegro, un dato real de su utilidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son los componentes principales de la utilidad? ¿No? Todos los ingresos, ¿no? Y los costos, ¿no es cierto? Si yo tengo bien registrado todo esto, voy a poder tener un margen neto que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se llama utilidad. Si es negativo, es una pérdida, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros, y lo vamos a hablar ahora, son las ganancias netas, por supuesto positivas, ¿no es cierto? ¿No? ¿Para qué? Para poder tener, ¿no?, un margen de ganancia que me permita decir yo soy rentable. ¿Pero qué significa ser rentable? Hay que hacer ese cálculo. Utilidad sobre cuánto has metido de plata en el negocio. He metido $50,000. Ok, ese es tu capital invertido. Entonces, si tienes una utilidad, por ejemplo, ¿no?, de un año, este año, imagínate, tienes una utilidad de, digamos, 45,000 soles, ¿no? Que transformado en dólares sobre 4, ahorita, son $11,250. ¿Cuánto has metido? 50,000 sobre 50,000 es una rentabilidad de 22,5%, nada despreciable. 22,5%. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienes que tener ese dato aquí, en la cabeza, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que necesitas tener bien registrada tu operación, ¿no? La operación de tu negocio. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Pero un primer consejo clave es tengan bien mapeada su utilidad y eso les va a obligar a ordenar sus números, especialmente su balance y sus estados de resultados. Todos debemos tener nuestro balance y nuestros estados de resultados. Así sean informales, ¿eh? Porque yo imagino que gran parte de las empresas que nosotros vemos todos los días, ¿no? Muchas son formales, pero algunas son informales también. Tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia la formalidad y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener más oportunidades de crecer, ¿no? Ok, ese es el primer punto que vamos a revisar el día de hoy. Luego, respecto a los principales estados financieros, son los que estamos viendo hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se interrelacionan, cómo funcionan, ¿no? Y cómo pueden servir no solamente para un tema, digamos, de control regulatorio, ¿no? Porque como empresas formales tenemos que presentar estados financieros todos los meses, ¿verdad? Más aún cuando empezamos a crecer. Cuando eres chiquito, ¿no? O sea, te obligan a presentar una información básica, casi sin movimiento, pero cuando empiezas a crecer, tus estados financieros tienen que hacerse mucho más ricos, ¿no? No para complacer al regulador,
o para cumplir con el regulador, sino porque es una herramienta de gestión para ti, para nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la función principal de los estados financieros. Los estados financieros no están hechos solamente para que el SUNAT sepa cuánto te va a cobrar. No, eso es una herramienta de gestión para nosotros. Que la SUNAT y los estados a nivel mundial lo hayan tomado como una base para los cálculos, lo que tienes que pagar, eso es otra cosa, eso es un colateral. Pero nació como una herramienta de gestión. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos tener una buena gestión de los estados financieros, que es mi segunda recomendación, ¿no? Tengamos los números plenamente identificados, y eso implica, estimados, que separemos, digamos, la gestión de la empresa de la gestión personal, ¿no? Cuando los negocios a veces son pequeños, o medianos inclusive, ¿no? Los dueños tienden a pensar que la caja de la empresa es su caja, de tal manera que un día, oye, necesito pagar, qué sé yo, el colegio de los chicos, dame 3.000 soles, o tengo que pagar, qué sé yo, pues la cuota del colegio, o lo que fuera, ¿no? Y coge el dinero de la empresa, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezas a distorsionar los números, ¿no? O cuando pasas gastos personales como gasto de la empresa, la gasolina, un viaje que me di pues al norte para relajarme un rato, ¿no? Un viaje a los Estados Unidos, qué sé yo, lo pasas como gasto de la empresa, y ahí empiezas a distorsionar, ¿no? Recuerden esa frase muy, muy gringa que dice garbage in, garbage out en un proceso. O sea, cuando un proceso, porque en este caso la generación de información en los estados financieros entra basura, o sea, es decir, información errónea, lo que tiene que salir, por más que el proceso y el software y el hardware sea lo mejor, va a salir basura, la información no te va a salir, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado de que la información que metamos al sistema sea información íntegra en relación al negocio. Y así vamos a tener un estado, digamos, de situación, que es el balance, un estado de resultados y un estado de cambios en el patrimonio, que es, en el patrimonio, se concentra, digamos, que la carnecita de tu inversión, ¿no? Allí es donde se registra el capital, lo que tú has puesto en efectivo, o en bienes también, porque recuerden que cuando tú formas una empresa, ¿no? Tú puedes, digamos, poner parte en dinero y parte en especies. Puedes tener un auto, qué sé yo, un barco, o puedes tener un bus, ¿no? Algo que sirva para la empresa y lo pones, ¿no? Para la empresa. Y finalmente, esto es parte del activo de la empresa, pero eso al momento de constituir la empresa, ¿no? Se valoriza y es tu aporte, ¿no es cierto? Cuenta como aporte, ¿no? O imagínate, perdón, imagínate que tengas un terreno o unas oficinas, ¿no? Unas oficinas que puedas utilizar para la empresa, ¿no? Si lo pones, imagínate una oficina de unos 100 metros cuadrados, dependiendo de dónde estés, te puede costar por lo menos unos $150.000, ¿no es cierto? Ese podría ser tu aporte de capital. Es decir, tus aportes pueden ser dinerarios o pueden ser en especies, ¿no? Y también se valoriza como parte del aporte. Y un tema importante, digamos, al momento de poder proyectar digamos, nuestra operación, tenemos que aprender a conocer, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando información base de los estados financieros, por ejemplo, del balance y especialmente de ganancias y pérdidas, para poder decir y proyectar, por ejemplo, en el 2023, cómo nos va a ir, ¿no es cierto? Y acá una pregunta válida que espero que se responda a cada uno de ustedes. O sea, ¿cuántos de ustedes, antes de empezar el año, hacen una planificación de sus resultados para el próximo año? Por ejemplo, alguno de ustedes, para el 2022, por lo menos, ha hecho un flujo de caja. Si lo ha hecho, muy bien, porque eso es lo que tenemos que hacer como empresarios, más aún cuando empezamos a crecer. O cuando ya son grandes, ¿no? Cuando son grandes, más aún. La planificación es fundamental, ¿no? Porque nos permite, digamos, visualizar los principales objetivos de la empresa, ¿no? Y perdón, esa es una recomendación que también les hago, ¿no? Planifiquen por lo menos el próximo año. Estamos acabando un 2022 que, para variar, en los últimos años ha hecho así, ha volado, está volando, ¿no? Ya se está acabando. Increíble que ahorita es Navidad, increíble, ¿no?
pero así es, o sea, nuestro ciclo de vida se está acelerando de una manera impresionante y tenemos que empezar a proyectarnos mejor, si no el año nos pasa por encima, ¿no? Entonces una recomendación que yo les hago es planifiquen el 2023, ¿no? Va a ser un año complicado, ojo, no va a ser malo, va a ser complicado, ¿no? Y por eso es que tenemos que estar listos. Y para eso yo debería tomar las cifras, por ejemplo, hasta noviembre, por lo menos, y diciembre, miren ustedes, diciembre, dedíquenlo a planificar el 2023. No, no importa que el año no esté cerrado, no es necesario que el año esté cerrado para poder proyectar. O simple, ¿cuánto tienen ingresos hasta noviembre? Mira, X, ok, X lo divides entre 11 y multiplícalo por 12. Ahí están tus ingresos totales. Igual con el costo de ventas, igual con el gasto de administración, es decir, lo proyectas un mes más y ahí está, cerrado tu estado de resultados. Y vas a tener una utilidad neta, porque mira, a noviembre, a menos que cometas una catástrofe en la gestión, si tienes utilidad, vas a tener utilidad en diciembre y vas a cerrar en positivo. Entonces, divide la utilidad entre 11, la multiplicas por 12 y ese es tu estimado de utilidad. Y tienes tu estado de resultados al 100. Y el balance, tómalo tal cual y proyectalo un mes más. Si quieres, lo mantienes al 30 de noviembre. Tienes balance y tienes estado de resultados. Y a partir de ahí, de esos datos base, proyecta el próximo año. Y a eso se refiere el flujo de caja, que es la otra recomendación que les hago. Es decir, ustedes tienen que tratar de estimar cuál es el resultado final del próximo año. Y a partir de ahí, ustedes podrían, digamos, decir, mi rentabilidad esperada es de tanto, ¿no? Si tienes una rentabilidad, por ejemplo, de, 250.000 soles en un año, el año 2023, ¿no? Y tienes un capital invertido, digamos, de $500.000, ¿no? 500.000, estás hablando de una rentabilidad del 50%. Genial, nadie te paga esa rentabilidad. Pero claro, yo estoy poniendo unas cifras hipotéticas, ¿no? Que me da un 50%, pero así es como se calcula la utilidad neta sobre tu capital invertido. Y hay algunos negocios que probablemente estén generando una utilidad como esta. Por ejemplo, los agronegocios. De repente no llegan al 50, pero yo creo que por lo menos están en un 35% anual. El negocio de la agroexportación. Paltas, arándanos, mangos, café, cacao, ¿no? El quión, jengibre le llaman. El quión está siendo todo un éxito. A nivel mundial, los hábitos de costumbre están cambiando hacia, digamos, una alimentación más sostenible. Menos carne, más frutas, más vegetales. Y eso está generando una altísima demanda, especialmente en el mundo europeo y en el mundo asiático. Bueno, antes de continuar, quería por favor pedirle disculpas anticipadas. Perdón, perdón un segundito. Quería pedirle disculpas anticipadas porque estoy saliendo de un proceso de, bueno, en realidad del COVID ya salí hace como un mes y medio. Me diagnosticaron el 11 de agosto, pero me ha quedado una tos que hasta ahora no se me quita. Y cualquier cosa que tomo o que como muy frío me afecta al toque. El día lunes pasado tuve una clase de 2 horas y yo estaba feliz porque ya no tosí nada. Y terminando la clase tenía hambre, ¿no? Y me comí digamos, una comida que tenía ahí fría, ¿no? Y al día siguiente me empeoré completamente hasta ahorita. Así que nada, me han recomendado una cura de silencio de todo el fin de semana, porque yo soy docente de la San Marcos, enseño proyectos de inversión pública en la escuela de posgrado. Mi nombre es José Beltrán, para los que no me conocen, ¿no? Pero dentro de mi currículum mejor ya me presento una vez. Ok, ahorita vamos a darle la atención a alguien que levantó la mano, dice Galaxy A30, lo vemos un segundito. Ese sujeto que ven ahí soy yo, ¿no? Mi nombre es José Beltrán, soy magíster de Centrum en la Universidad Católica, soy egresado de la maestría de gestión pública de la San Marcos, ¿no? Una maestría que a mí me encantó. Bueno, el MBA de Centrum también fue súper exigente, 2 años, 7 meses de exigencia pura, excelente la maestría, ¿no? Pero, digamos, en términos de vivencias, ¿no? Me gustó también muchísimo la de gestión pública de la San Marcos porque yo estoy muy comprometido con el tema del desarrollo.
y estoy, digamos, apoyando en trabajos de planificación, planeamiento, desarrollo concertado, planeamiento estratégico de gobiernos locales y regionales. Y para eso me metí a hacer la maestría de gestión pública, porque yo ya hacía planificación en el mundo privado. Y cuando lo hice en el mundo público, es un mundo diferente. Por eso me decidí a hacer esta maestría. Y es genial, ¿no? Porque así tienes una visión completa del país, ¿no? Pero, digamos, quiero concentrarme en el tema de proyectos de inversión, pública y privada, ¿no? Así que en el mundo privado he hecho muchos, en el mundo público, ¿no? Digamos, he hecho pocos, pero quisiera hacer mucho más. Ok, soy economista, soy empresario, tengo una empresa de consultoría, se llama Germina Consultores. Tengo un desarrollo inmobiliario con unos socios en Cañete, en el Huarco, ¿no? En Cerro Azul. Y bueno, soy especialista en planificación estratégica. Trabajé algunos años, en realidad de cerca de 10, perdón, como 10 años de gerente de planificación en la financiera Credit Scotia. De hecho, nosotros transformamos la empresa, digamos, que fue el origen de la financiera, que era el Banco del Trabajo. Compramos el Banco de Trabajo y lo transformamos a Credit Scotia como parte del grupo Scotiabank, ¿no? Hicimos un trabajo de cerca de un año de transformación y fue genial. Y bueno, ahí tenemos la financiera. Pero ya yo había trabajado muchos años en el área financiera, en el área de tesorería del Banco Vice Sudamericano. Y en este desarrollo profesional, haciendo planificación, he gestionado N proyectos, digamos, del grupo, ¿no? Me especializo en desarrollo de negocios, los míos y los que, digamos, los que se me presentan, ¿no? De amigos y desconocidos, no lo sé, ¿no? Pero que son muy interesantes porque en el Perú, ¿no? Aparte de que tenemos una vena en emprendimiento, una vena fuerte en emprendimiento, el problema está en que la mayoría de esos emprendimientos son demasiado pragmáticos, ¿no? No se planifican para nada, no se analizan, se aparecen y lo desarrollas. O sea, te nace la idea y lo vas desarrollando, lo cual está bien, pero el proceso de planificación es importante. Si quieres crecer, ¿no? Si quieres mantenerte y sufrirla y sobrevivir, ok, dale, de manera pragmática, pero si quieres crecer, tienes que capacitarte, que es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Entonces, eso es importante, que cada vez más gente, más empresarios se capaciten y van a ver que esa capacitación los va a llevar a gestionar mejor el negocio y también a crecer, ¿no? Pero esas dos situaciones se da cuando eres formal. Cuando eres informal es mucho más difícil, mucho más difícil. No puedes venderle a nadie formalmente, tienes que utilizar a terceras empresas, no puedes licitar con el Estado, no puedes licitar con nadie, ¿no es cierto? Entonces, complicado. Formalícense, si es que no lo están. Y yo creo que el futuro es de la búsqueda de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Así que, digamos que mi background está bastante enfocado en el tema de planificación, desarrollo de proyectos, ¿no? El desarrollo de, digamos, de posibilidades y oportunidades que en el mundo público y privado debemos desarrollar, ¿no? Al menos en el mundo público tenemos que buscar que los principales proyectos, ¿no? Se desarrollen para buscar ¿qué? Bienestar, ¿no? Que es lo que yo creo que deberíamos buscar todos como ciudadanos, ¿no? Un país sin pobres, un país, digamos, justo, un país donde todos tengan acceso a lo básico, ¿no? No estamos hablando de riquezas, estamos hablando de lo básico: educación, salud, acceso a servicios, agua y luz, internet, y a un trabajo digno. Eso es fundamental. Cuando hay trabajo, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Porque genera ingresos. Pero si no tienes trabajo, no tienes ingresos, estamos viendo lo que es, o sea, vivimos lo que estamos viendo en ese momento en el país. Horrible. No, pero en fin, no vamos a hablar de cosas feas, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Entonces, como empresarios, y un tema, por favor. Les voy a pedir que pregunten todo lo que deseen en el momento que lo deseen. O sea, no se queden con ninguna duda. Nos queda en realidad que unos minutos como para poder conversar. Y sí me gustaría escucharlos, ¿no? Tener alguna opinión. Y de paso, me hacen hablar menos. Porque creo que lo que me genera esta picazón en la garganta es que, como enseño en diferentes partes, tengo que hablar, ¿no? Pero prometo este fin de semana hacer una cura de silencio después de esta clase, ¿no? Y descansar. Para la próxima semana ya estar full. Tengo toda la semana full, ¿no? De la universidad, de la escuela, de un in-house en una empresa a la cual
creo que tengo el día jueves o viernes, o no lo sé, en realidad, pero bueno, va a estar bastante nutrida, aparte del trabajo individual, ¿no? Ok, entonces, jóvenes, un aspecto central que tenemos que buscar es generar beneficios netos, ¿no? Generar utilidades, ganancias netas, ¿de acuerdo? Y ya les había mencionado que, digamos, las ganancias se calculan muy simple, todo lo que entra menos todo lo que sale, así de simple. Todos los ingresos menos todos los costos de producción. Y en los costos de producción, ¿no? Vamos a tener, digamos, que tomar en cuenta todos los relacionados directamente a la producción, ¿no? De lo que vamos a vender, ¿no? De los bienes y servicios. Estamos hablando de, perdón, desde el punto de vista contable, estamos hablando del costo de ventas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista contable. Igual, desde el punto de vista contable, todo lo que son los gastos de la comercialización se le llama gastos de ventas. Lo vamos a ver en el balance. Y los gastos de administración es todo lo demás. Vamos a borrar eso ahí. Ahorita les voy a mostrar o les voy a hacer un pequeño cálculo. Pero fundamentalmente, tengamos en cuenta que tenemos que buscar que nuestros ingresos sean siempre superiores a todos los egresos, ¿no? Y ahí podemos tener utilidades. ¿De acuerdo? Lo que yo les decía, una recomendación es que busquemos que los dueños del negocio no, no interfieran en la gestión de la empresa. O sea, pueden manejar, pero no entre comillas, no chocar con la caja, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy común, nuevamente, en los negocios pequeños. Y a veces uno, digamos, al menos una persona que trabaja en empresa, a veces no tiene pues, la manera de poder controlar eso. Total, las cuentas muchas veces las manejan los mismos dueños, casi siempre. Entonces, es un poco más difícil. Por eso a nosotros, como empresarios, como dueños, como inversionistas, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y evitar en todo momento tomar el dinero de la caja como si fuera nuestra caja chica, ¿no? Que no es así, ¿no? Y un concepto fundamental es que tenemos que buscar siempre mantener un determinado nivel de liquidez, ¿no? Cuando hay liquidez podemos mover el negocio. Si no hay liquidez, estamos fritos, ¿no? Y acá algunos conceptos básicos de la utilidad, ¿no? De hecho, una utilidad es cuando tú generas, digamos, ingresos por encima de los costos, obvio, ¿no? Hay un punto de equilibrio donde tus ingresos y tus costos son similares, ¿no? No hay utilidad, pero, digamos, en este contexto, digamos que no me conviene continuar con el negocio, ¿no es cierto? Es obvio también. Porque, oye, ¿para qué vas a tener metido $50,000 acá, ¿no? Si lo puedes poner a plazo fijo y te paga el 8%. O sea, estás perdiendo plata. Estás perdiendo el costo de oportunidad del que hablábamos, que es lo que tú dejas de ganar cuando metes tu plata en otra opción, por ejemplo, en tu negocio. Por lo tanto, y por eso también es importante el que tenga muy claro la rentabilidad de su negocio, porque te va a permitir comparar con una medida clave y básica como tu costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad ahorita está clarísimo, lo que te paga en plazo fijo un banco, eso es lo que tú podrías ganar si no lo tuvieras en la empresa. Por lo tanto, tu piso de rentabilidad es ese, tu costo de oportunidad. Pues en este caso, el plazo fijo al 8%. ¿Podría haber otro? Sí, claro. Si hay otro que te dé plata de esa manera o de una manera similar, que puede ser otro negocio, por ejemplo, enhorabuena, tómalo, ¿no? Pero que te genere. Por eso es importante que ustedes calculen su rentabilidad. Y por decir, oye, estoy ganando por encima del punto de costo-oportunidad, ok, bacán, cierto, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que tienen que controlar. Pero en una situación como esta, en realidad que no conviene trabajar, porque, o sea, todo lo que entra se va en gastos, por lo tanto, estoy sobreviviendo. Ahora, algunos pueden decir, cierra la empresa. Depende, ¿no? Depende de algunas variantes. Por ejemplo, ¿puedes mejorar el negocio y generar utilidad? Porque esta situación puede darse porque estás gestionando mal. Oye, manéjalo bien, ¿no? Manéjalo bien. O sea, de repente estás gastando demasiado en insumos, no buscas bien y le pagas a cualquiera con sobreprecio, ¿no? De repente tienes muchas mermas en tu almacén, muchas pérdidas, y eso genera una, digamos, disminución de liquidez, genera pérdidas, ¿no? O de repente no tienes un buen equipo comercial, tienes un montón de stock, pero no lo vendes, tu producto es bueno, no tiene sentido. O sea, ahí tienes que ver si tú puedes mejorar el negocio. Porque montar un negocio tampoco es cosa así, o sea, de la noche a la mañana. Ustedes han trabajado años a veces, ¿no? Y no te está generando.
pero lo tienes ahí, es como tener un carro parqueado en tu cochera, ¿no es cierto? Y si el producto, el servicio es bueno, perdón, esta, mi disculpa, por favor, esta secuela por post-COVID en realidad que me está complicando la vida, pero en fin, mis disculpas nuevamente por eso, ¿no? No lo puedo controlar. Y es lo único que tengo, no piensa que estoy mal, o sea, no siento nada, excepto la bendita tos que no se me quita, pero bueno, en fin. Mil perdones, pero bueno, mi intención era no perjudicar a NI y quería dar la clase, ¿verdad? Porque es importante poder avanzar con este tema, ¿no? Pero en fin, ok, entonces, si yo puedo mejorar el negocio, ¿no? Y me esfuerzo con todo lo que yo tengo, ¿no? O sea, digamos, le doy una buena lavada al motor, le echo gasolina, lo aceito, ¿no? Y salgo digamos, a recorrer el mercado. ¿De acuerdo? O sea, tengo el carro parado, o sea, utilízalo porque encima el carro parado te cuesta. Porque si no lo prendes, si no le echas gasolina, si no lo limpias, ¿no? Al final se transforma en un trasto viejo y se valora. Todas las máquinas, todo lo que ustedes creen, ¿no? Que se puede articular, tiene que moverse. Si no, se malogra. Así lo tengan sin uso, nuevecito, tapadito, se malogra, ¿no? Seguramente alguna vez lo han experimentado. Han encontrado algo que estaba nuevecito a tiempo, me oxidado, o sea, así es. Y si lo quieren mantener a punto, les va a costar. ¿No es cierto? Entonces, si pueden mejorar el negocio con lo que tienen, bacán, manténlo. Pero si no, ciérralo, cambia de giro. Y probablemente tengas que cambiar a gente también, porque probablemente no sea un problema del negocio, sino es el problema de la gente que lo maneja. Y esa es otra cosa, ¿no es cierto? Empezando por ti mismo, ¿no? Porque de repente todo funciona mal porque tú no sabes manejarlo. Y de eso vamos a hablar, o sea, de eso se trata, que nos capacitemos todos, pues siempre hay espacio para aprender más, porque también hay nuevas metodologías, hay nuevas formas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han hecho un estudio de mercado en los últimos, digamos, 5 años para poder mejorar su negocio? ¿Saben cómo podrían hacerlo? ¿Saben cómo funciona la competencia? ¿No? ¿Saben cómo, digamos, mejorar la relación con proveedores? ¿No? Tienen que hacerlo. Y ese es un tema netamente comercial, ¿no? Que se basa en esta especialidad del marketing para poder definir estrategias. Pero eso no es el punto. Es la parte comercial, que también es muy importante. Pero aquí nos vamos a enfocar en las finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de equilibrio es como una llamada de atención, ¿no? Y ahí tienes que analizar todo, incluyendo hacer un estudio de mercado, ¿no? Y ver qué cosa está funcionando mal, si tienes demasiados costos, compárate con otra empresa, si tienes pocas ventas, de repente estás sobreestoqueado y te cuesta, digamos, el mantenimiento del almacén, tienes muchas mermas porque no lo vendes, es decir, de repente tu equipo es un desastre y tu jefe de ventas de repente también es un desastre. Empieza por capacitar o por cambiar a tu jefe de ventas. De repente es un jefe, nada más. De repente no es un líder de ventas. Y en el ámbito de las ventas, que es lo que te genera el ingreso principal, digamos, te va a generar, digamos, la generación principal de ingresos de lo que llamamos nosotros el negocio central, el core business del negocio, ¿no? Si la parte de ventas no funciona, está frito, porque no generas. Eso es un ámbito central, ¿no? Porque de ahí sale el dinero que entra a la parte financiera para gestionarlo en el crecimiento del negocio, ¿no? Hablando de un círculo virtuoso, ¿no? Un ciclo de crecimiento. Y ojo, en un contexto como el que tenemos, ¿no? Es mucho más importante el poder tener bien mapeada la empresa, ¿no? Y un tema más importante aún, estamos creciendo. Y vamos a seguir creciendo a pesar de este gobierno impresentable, ¿no? Espero no chocar con nadie, pero yo honestamente lo considero un gobierno impresentable que nos está generando un estado peor del que teníamos. Las ineficiencias que vemos todos los días, ¿no? Es una demostración de la pésima forma como están manejando el gobierno. Y lo peor de todo es que están dejando gente enquistada que después, cuando ven un nuevo gobierno, que a como van las cosas, ¿no? El Congreso que se hace loco, ¿no? Porque no les conviene que salgan ellos, porque también se van ellos, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener que soportar este gobierno de quinta hasta el 2026, ¿no? Pero bueno, la mayoría lo eligió, ¿no? Y para no zafar cuerpo, aunque no voté por él, pero lo elegimos todos por mayoría y tenemos que soportarlo. Así que yo creo que el futuro de nuestro país está en manos de la empresa privada, no depende de nosotros. Y para eso tenemos que mejorar nuestra gestión, ¿de acuerdo? Y las oportunidades del mercado se van a seguir dando a pesar de este gobierno.
¿no? Hay muchos tratados de libre comercio, ¿no? El ámbito, digamos, hay demanda porque hay ingresos. El crecimiento de este año va a ser, yo diría que entre 3 y 3.5, menos de lo que debería ser. Deberíamos que sea el 6 y 7, pero en condiciones de incertidumbre como las que vivimos, las inversiones disminuyen. Y cuando disminuyen las inversiones, disminuye el PBI, el Producto Bruto Interno. Las inversiones privadas y públicas son un punto importante, ¿no? Digamos, un monto importante de todo el Producto Bruto Interno, que está compuesto por la inversión, por la demanda interna, o sea, todos nuestros gastos, lo de todos, se suma todo eso, es parte del PBI, el gasto público y la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones. Esa es la balanza comercial. Esos son los 4 componentes del PBI, ¿de acuerdo? Y afecta el mundo privado, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos un negocio que está con la justa sobreviviendo, veamos si podemos mejorarlo. Si no podemos mejorarlo, cerremos y lo ponemos en otra alternativa como, por ejemplo, plazo fijo, ¿de acuerdo? Tu piso tiene que ser tu costo de oportunidad. Y hoy el más claro es el plazo fijo. ¿Cuánto te paga? 8. Ese es lo mínimo que tú deberías tener como rentabilidad, ¿no? Así que tarea para todos ustedes, calculen su rentabilidad a la fecha, ¿no? Por ejemplo, al 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Calculen su rentabilidad, ¿no? Y fácil, ¿no? Tomen su utilidad neta del estado de resultados al 30 de septiembre y lo dividen sobre su patrimonio. Listo, esa es su rentabilidad, ¿no? Para que sepan cuánto es lo que realmente están ganando por año. Y hagan el mismo ejercicio para el cierre del 2021. ¿Cuánto ganaron el año pasado? Porque muchos vemos los estados financieros, pero no, digamos, utilizamos los estados financieros como herramienta y no calculamos indicadores básicos como es ese, ¿no? Vamos a tener una clase, o hasta 2 creo, de indicadores financieros, donde, por ejemplo, permítanme un segundito, donde yo les voy a permitir, vean aquí, vean este Excel, aquí están los principales indicadores financieros de la empresa. Esas son las plantillas que utilizamos en nuestro programa, ¿no? Rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad sobre ventas, ratio de liquidez, la prueba ácida, ratio de tesorería, que es importante, ¿no? Para ver qué tanto podemos tener dinero líquido para operar en el día a día. Indicadores de solvencia, que está relacionado a las deudas, ¿no? Los indicadores de gestión, el capital de trabajo, la rotación de cartera, y este que es muy importante, que es la rotación de inventario. Este es clave. ¿Cuántas veces en el año dan vueltas todos tus inventarios? Mientras más veces, mejor. ¿Por qué? Porque cada vuelta que le das a tus inventarios te deja un margen de ganancia. Entonces, todos estos indicadores, por ejemplo, ustedes los deberían tener en una herramienta como esta, pero el principal que ustedes deben tener es este. Para mí, ese es el principal. Puede ser este o el que nos dijo nuestra colega, rentabilidad sobre ventas, que también es importante. Pero este se maneja a nivel internacional y todas las empresas lo manejan. De tal manera que tú dices, oye, el año pasado tuve 28.5 y a junio estoy en 7.1. Oye, estoy mal, porque siempre tu rentabilidad, como mínimo, el próximo año, tiene que ser lo que sacaste el año anterior. O sea, no sería presentable que este año saques, pues proyecta esto al cierre, ¿no? Ponte que sea 10%. En relación a 28,5, algo has hecho pésimo en el año. Tu rentabilidad el año anterior fue casi 30 y ahora 10, estás por la pata de los caballos. O sea, has hecho una mala gestión. Entonces, esa comparación tienen que hacer ustedes. Y esto, por ejemplo, sale del balance y de resultados que también están en la misma, digamos, en esta misma herramienta, ¿no? Esta es un entregable muy interesante que lo hacemos nosotros como ejercicio, ¿no? Y se los doy a los alumnos para que lo calculen para sus propias empresas y puedan hacer un análisis mucho más estructurado de tu balance, de tus resultados, ¿no? Y de tus indicadores, ¿no? Y en base a esta información, calculamos el tema del punto de equilibrio. Perdón. Un segundito. Calculamos los costos fijos, los costos variables, ¿no? Y esto lo utilizamos para poder calcular el costo unitario, ¿no? El costo variable unitario, el punto de equilibrio y poder encontrar, en este punto de equilibrio, por ejemplo, encontramos el número mínimo de unidades de venta que tienes que vender, ¿no? Unidades producidas que tienes que vender para poder igualar por lo menos, ¿no? Todos los costos. Y a partir de acá
cualquier unidad adicional que tú vendas es utilidad pura. Entonces, es importante saber que, por ejemplo, si tú tienes un negocio de un solo producto, digamos en el extremo, ¿no? Tú ya sabes que tienes que vender 6.800 y a partir de ahí todo lo que vendas es ganancia total. Entonces, buscas este punto y continúas vendiendo y te dejan una buena utilidad. Entonces, son herramientas que utilizamos, igual que, por ejemplo, hacemos un diagnóstico individual de la empresa, ¿no? Fijas tus objetivos estratégicos que siempre están enfocados en 4 ámbitos principales. El principal es el aspecto financiero. Ese es digamos que el objetivo principal de cualquier negocio, tener rentabilidad, tener ganancias. Y siempre tienes que aspirar a tener mayores ganancias que el año anterior. Si tú has tenido ganancias por 28% el año, digamos, 2021, deberías aspirar a tener por lo menos un 30 o 35 el próximo año. ¿No es cierto? Algo mejor, porque de repente 28,5 es un montón. En realidad es un montón en este mercado. Es un muy buen resultado. De repente fueron condiciones atípicas, pero siempre tiene que ser tu piso. Porque si lo has hecho un año, lo puedes volver a hacer. Ya si no lo haces, pueden haber factores, pero tienes que explicarlos. Pero tú tienes que prepararte para conseguir por lo menos esa rentabilidad. Y de ahí para arriba. Entonces, estos indicadores te van a permitir, digamos, enfocarte y en base a los objetivos tú empiezas a alinear tus acciones para poder alcanzar esos objetivos en un periodo determinado. Y cada uno de ustedes va a hacer su propio ejercicio de cuáles son los principales objetivos a nivel comercial. Por ejemplo, participación en el mercado. Por ejemplo, podría ser el índice de satisfacción del cliente, ¿no? Podríamos ponerlo acá, ¿no? Acá podría ser la base de clientes. ¿Cuántos clientes tienes ahora? 1.000. ¿Cuántos quieres tener a fin del próximo año? 1.500, ¿ok? Hay una labor de marketing que tienes que hacer, de fidelización que tienes que hacer para que ellos sean clientes tuyos. ¿Quieres 500 más? Ok, trabaja para eso, ¿no? Entonces, este formato, yo le llamo un cuadro de mando, te permite enfocar los principales indicadores que tú desees. Yo no los he completado porque cada empresa puede tener los suyos propios, ¿no? En aprendizaje y talento humano podemos hablar de hora de capacitación, podemos hablar de satisfacción del trabajador, del cliente interno, podemos hablar de inversiones en tecnología, ¿no? Entonces, este cuadro, desde el punto de vista de la planificación, me permite tener mis principales objetivos y ya sé que todas mis acciones tienen que estar enfocadas en mejorar estos indicadores. ¿Qué hago para mejorar mi participación en el mercado? De repente una estrategia de penetración con precios más bajos que el promedio. Si el promedio de mercado de mi producto está en 25 soles y mi costo es 18, ¿no? Yo puedo manejar mi precio de venta. ¿Cuál es el margen que quiero? ¿No? De repente quiero un 20 o un 30%. Entonces, 18, por ejemplo, a nivel de costo, 18 por 1.3 me da 23.4. El precio de mercado está en 25, puedo vender por debajo del mercado. O bajar mi margen, ¿no? Y digo, mira, quiero penetrar el mercado, quiero que me conozcan. Entonces, mi costo es 18, a todo meter por unidad producida, quiero solamente un 20%. ¿Cuánto es? ¿No? 3 soles 60 más. O sea, 21.60, puedo dejarlo a ese precio, con un margen solo de 20%, y empiezo a vender más. Porque mi producto es bueno, ¿no? Y porque, digamos, está muy por debajo del precio del mercado, y ahora lo que buscamos mucho es precio. Buscamos precio, o sea, y mejor aún si nuestro producto es de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces, de eso vamos a hablar durante nuestras sesiones, ¿no? Digamos, es obvio que generamos pérdidas cuando nuestros costos están por encima de los ingresos, ¿no? Algunos indicadores fundamentales, ¿no? Algunos consejos principales es que la empresa siempre esté líquida, ¿no? Para el negocio. La planificación es fundamental, definir estrategias claras, especialmente en el tema, digamos, en el tema financiero, ¿no? Por ejemplo, una estrategia importante es tratar de reducir tus costos financieros, ¿no? Entonces, tú tienes que buscar, ¿no? En el sistema financiero que la tasa que tú pagas sea cada vez menor, ¿no? Tienes que buscar, digamos, entre diferentes bancos y una regla básica para poder tener alternativas de tasa es que digamos, tu score de créditos esté siempre en categoría normal, que es la mejor categoría, ¿no? Recordemos que tenemos 4 categorías, si no me equivoco. Es la normal, donde siempre pagas a tiempo, no tienes ningún problema. La CPP, con problemas potenciales, ¿no? La dudosa y la pérdida.
no son las 4 fundamentales. Entonces debemos tratar de siempre estar en categoría A o 1, ¿no? Que es la normal, y con eso tenemos las puertas abiertas al sistema financiero. ¿De acuerdo? Si caemos en CPP o en dudoso, las tasas suben, ¿no es cierto? Entonces debemos tener digamos, en claro que nuestra deuda debemos pagarla religiosamente máximo en la fecha, ¿no es cierto? En la fecha de pago. Y así siempre estamos limpiecitos. Y así yo puedo negociar tasas con el banco. Imagínate que yo tengo un capital de trabajo de $10,000, ¿no? A una tasa del 15%, ¿no? Que es alto, alto, ¿no? Aunque, perdón, aunque en este contexto no estoy tan seguro de que sea muy alto, porque todas las tasas han subido, ¿no? Por ejemplo, y por si no se han dado cuenta, las tasas de su tarjeta de crédito se han elevado, ¿no? En casi todo el mercado. A menos que tengas un score excelente y seas un cliente de alto valor, ¿no? Un cliente de alto valor es aquel que tiene pues mucho depósito, por ejemplo, y tiene muchas operaciones y le deja rentabilidad en niveles altos al banco. Hay muchos en el Perú, ¿no? Felizmente. Y por eso es que les digo, o sea, tenemos que aprovechar que la economía sigue creciendo a pesar de todo, ¿no? Y hay oportunidades de crecer. A menos que haya una recesión, siempre vamos a seguir creciendo. Y eso te da liquidez. Y cuando hay liquidez en el mercado, sucede lo que ustedes ven los fines de semana. Los restaurantes llenos, los bares llenos, las discotecas llenos, y eso es bueno, ¿no? Lo que es malo es la delincuencia, ¿no? Pero, perdón, segundito. A ver, vea. Eso es bueno para todos nosotros, ¿no? Es bueno que la economía se mueva, es bueno que tengamos empleo, pero tenemos que buscar que ese empleo sea cada vez más formal. Y eso depende mucho de nosotros como empresarios, de que nuestras empresas crezcan, ¿no? Entonces, busquemos esas oportunidades y busquemos generar mayores negocios y mejores negocios, ¿no? Capacitándonos como lo estamos haciendo, ¿no? Y buscando, lo que dice aquí un punto, la eficiencia en todo el negocio. Es decir, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo bien, ¿no? Si podemos gastar menos, ¿no? En términos de dinero, de tiempo, de uso de factores, mejor. Y eso, para eso sirve mucho la capacitación, ¿no? Y eso también ayuda a mejorar la productividad. Si antes con tu fábrica podías producir 10,000 unidades, ¿no? Mejorando los procesos, mejorando los diseños, mejorando, qué sé yo, la logística, podrías producir más. Con lo mismo, no gastas más, es el mejor uso de tus recursos financieros. Eso se llama racionalidad económica. Y se traduce en eficiencia y se traduce en productividad. Algunos ratios, en el marco de lo que vamos a estudiar, vamos a ver ratios importantes como ratio de tesorería, que te permite saber si puedes pagar tus deudas de cortísimo plazo ya con la plata que tienes, ¿no? Los ratios de rentabilidad que hemos visto, los de operaciones que les mencioné respecto, por ejemplo, a la rotación de inventarios, ¿no? Y siempre tenemos que buscar cómo reducir los costos de la empresa, ¿no? Bajo el criterio de la racionalidad económica que le decía, ¿no? El tema de los costos es un tema fundamental. Lo de los principales estados financieros, ya se los había mencionado, lo vamos a ver durante el programa de una manera recurrente, ¿no? Especialmente en su interrelación, y hay una interrelación importante entre todos ellos, ¿no? Por ejemplo, vemos el tema del saldo de caja final en el flujo efectivo, tiene que coincidir con el saldo de flujo de caja, perdón, con el saldo de la caja en el balance general al cierre del año, ¿no? Una igualdad que tiene que darse sí o sí, es como para comprobar el resultado de los estados financieros. El total del patrimonio, el estado de cambios del patrimonio, tiene que coincidir con el patrimonio del balance general. El resultado del ejercicio, que es parte del cambio en el patrimonio, tiene que ser igual al resultado del ejercicio en ganancias y pérdidas. Y también igual al resultado del ejercicio en el patrimonio del balance. ¿Se encuentra? Entonces, todos los estados financieros están interrelacionados, ¿no? Y bueno, ya para el programa les voy a explicar con mayor detalle el concepto de flujo de caja y cómo utilizamos los estados financieros para poder, como el balance, por ejemplo, y el estado de ganancias y pérdidas, para poder mejorar mejor nuestra gestión hacia el futuro. Esta es una herramienta que yo les recomiendo que la trabajen para el 2023, ¿no? En base a los ingresos que tienen ustedes o que han tenido en el 2022, proyectenlo en función a un porcentaje de crecimiento. Ponga un crecimiento, por ejemplo, de un
a ver, si quieren ser conservadores, un 5%, ¿no? Y vayan multiplicando los 5% cada mes y lleguen a un estimado al final del año. Y el volumen de ventas que han tenido cada mes en el 2022, ¿no? Replíquenlo más un 5% en 2023. Ese es un primer estimado. Igual con los costos, ¿no? Los costos pueden proyectarlos de la misma manera. ¿Cuánto gasté en 2022? ¿No? ¿Y cuánto puedo gastar en 2023? ¿Puedo mejorar ese gasto? ¿No? Y eso es algo que siempre tenemos que ver, cómo mejorar la utilidad, mejorando los gastos o reduciéndolos e incrementando las ventas, que es lo principal. ¿De acuerdo? A veces en un mundo ideal se pueden hacer ambas cosas, pero no siempre. Generalmente cuando tú vendes más, tienes que producir más, por lo tanto tienes mayores costos. Lo normal es que cuando haya mayor producción, mayores ventas, haya mayores costos. O sea, pero si por ahí encuentras alguna brecha, ¿no? Por ejemplo, un mejor proveedor, mejores costos, podrías mejorar inclusive tu estructura de costos, lo cual sería genial, ¿no? Entonces, este flujo de caja es fundamental, ¿no? Y bueno, yo, digamos, lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Me pasé un poquito, mis disculpas por eso, a veces me emociono y continúo hablando. Y bueno, lo único que digamos, les sugiero es que se enfoquen en los principales temas, digamos, de sus finanzas, y para eso necesitan tener un estado financiero o unos estados financieros confiables, ¿no? Así que contraten a bueno, si es que no lo tienen aún, contraten a un buen, digamos, financiero que sepa de contabilidad. No, aunque la contabilidad, digamos, que tú la puedes inclusive tercerizar y tener los estados financieros, ¿no? Que puedan ser analizados y puedan ser tomados de base para, digamos, gestionar tu negocio hacia el futuro. Les recomiendo que planifiquen el 2023, desde ya. Yo les sugiero, para empezar el 2023 con el pie derecho, deben tener un plan y unas proyecciones terminadas. Empiecen el 1 de diciembre, ¿no? Y proyecten su negocio para el 2023. ¿Cuánto puedo tener utilidad neta en función a ingresos estimados, costos estimados, ¿no? Y cuál podría ser mi rentabilidad. Ok, digamos que tu rentabilidad esperada para el próximo año es 20%. Listo. ¿Cuáles son sus estrategias a nivel comercial, a nivel de operaciones, a nivel financiero? A nivel, digamos, operaciones, podría ser incrementar tu productividad, ¿no? ¿Cómo? De repente comprando una nueva maquinaria para mejorar el proceso de producción, ¿no es cierto? Y que al final esa inversión en la nueva maquinaria te va a generar mayores posibilidades de ventas, porque tienes mayor producción e inclusive mejor calidad. Eso en la parte operativa. En la parte comercial podrías, digamos, tratar de abarcar un mercado mayor, ¿no? Mejorar a tus equipos de ventas. ¿Cómo? Capacitándolos, por ejemplo, dándole herramientas de gestión. Ahora hay herramientas, digamos, tecnológicas, como por ejemplo un celular, donde tú digamos, le grabas una plataforma en la cual puedes buscar a los clientes, no solamente a los que les vendiste, sino a los potenciales y a los que te deben. De tal manera que tu gente en campo es como un Waze, ¿no? En el cual tú podrías, digamos, ver en tu mapa, ¿no? O como un Google Maps, donde tienes a un cliente potencial acá, a un cliente fidelizado allá y a un deudor allá. Mientras tú estás caminando también en tu pantalla. Esa es una herramienta de gestión. O sea, le siembras a tu gente en campo, le siembras clientes, ¿no? Oye, revísate esto, revísate lo otro, mira si le vendes o cóbrale, ¿no? Y eso, digamos, incrementa bastante la potencia del equipo. Ese es en el aspecto comercial. En el aspecto, por ejemplo, financiero, una estrategia puede ser tratar de reducir todos tus pasivos. Y ahí es donde entra a tallar el concepto que alguno de ustedes mencionó del COC. El COC es el Cost of Capital, ¿no? Que es el costo promedio de tus pasivos, el costo del capital. Pero el COC también incluye, ¿no? El costo estimado de tu capital social, ¿no? Aunque no te cueste, no es como un pago financiero, no es un egreso financiero, porque no sale de caja, pero es lo que debería ganar como mínimo el accionista, por lo tanto le puede poner un porcentaje, 10%, por ejemplo. Eso es lo mismo que yo quiero por mi plata. Yo he puesto $500,000, ¿ok? Eso es lo que quiero que tú me pagues, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluyen el costo del capital social, ¿no? En el cálculo del pasivo, que en otros contextos eh, toma el nombre del WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, que es el costo de capital promedio ponderado, ¿no? Porque tú vas a tener
digamos, capital de trabajo a un cierto costo, vas a tener factoring a un cierto costo, vas a tener deudas, por ejemplo, vehiculares a un cierto costo, o créditos hipotecarios a un cierto costo, ¿no? En diferente volumen. Entonces, la idea es que todos esos pasivos, todas tus deudas, tú las ponderes. Oye, digamos, el capital de trabajo es 15% del total. La deuda digamos, de corto plazo, digamos, un préstamo de libre disponibilidad está al 20. El hipotecario está en 7 y el vehicular está en 2. De todos esas tasas, ponderados, yo calculo el COP, o lo que llamamos el WAC, ¿no? El costo promedio ponderado de los pasivos. Y me va a salir una tasa de 30, o digamos que un 15%. Ese es lo que en promedio paga la empresa por todos sus pasivos. ¿De acuerdo? Entonces, ese 15%, como estrategia, debes tratar de bajarlo a un 10 o a un 12. ¿Cómo? Que tu gente de finanzas vaya o negocie con los bancos en línea, en presencial, lo que fuera, pero que los negocie para bajarlo. Y en muchos casos, cuando tú tienes categoría A, ¿no? En el mercado y todo el mundo te presta y te toca la puerta y te llama por teléfono, te manda un mensaje para que, digamos, cambies tus deudas a ese banco. Y algunos te ofrecen, oye, te compro toda la deuda. Ya, mi costo es 15%. ¿Cómo me la compras tú? Mira, te doy 10. Te ganaste, o sea, te ahorras el 50% o un 30% en ese caso, de 15 a 10 de costo financiero. Entonces, si tu deuda es grande, tu costo financiero se reduce en la tercera parte. Eso es genial. Esa es una buena gestión en el ámbito financiero, que trates de disminuir tu costo promedio. Pero para disminuirlo, primero tienes que saber cuánto es lo que está pagando en egreso financiero cada periodo. Y eso se hace calculando el COC o el WAC, que es lo mismo. Dependiendo de cómo lo querramos ver. El COC generalmente incluye un costo al capital social. El WAC generalmente incluye puro pasivo, lo que realmente pagas al mercado, ¿no? Y si por ahí quieres ponerte ácido, ok, le metes un 10% a capital social, ¿no? Pero estás ahí, digamos que influenciando sobre la tasa promedio y a veces eso puede generar distorsiones. Más aún cuando vas a negociar con bancos. Cuando vas a negociar con bancos debes tener el promedio de tus pasivos de bancarios, no incluyas el capital social. Y ahí ya tienes un orden, ¿no? Tú dices, 15% de lo que pago ahorita, mi objetivo es bajar. ¿Cómo hago negocio? Oye, yo soy un buen cliente, por si acaso. Y tú tienes que ir a tu banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Bájame la tasa, pues, porque estoy pagando mucho. No, que mira, que será, ok, me voy a dar mi dedo, me lo están comprando a 10. Va a ser que al día siguiente te llaman y te dicen, por favor, mira, te lo bajo a 10. Porque por lo menos baja a la tasa que te está ofreciendo el otro lado, ¿no? Y a esa tasa te lo bajo, y para que no te vayas, porque es un buen cliente. Entonces, esa es una estrategia de gestión que tienen que hacerlo todos ustedes. Bueno, jóvenes, estimados colegas, muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta, por favor, para poder responderla, o pasamos al cierre que creo que tiene Angélica, Voy a ¿verdad? conectar mi cámara, Angélica, voy a ¿quieres que conectar mi deje cámara. esta diapositiva? Bueno, José, también tengo unas dispositivas por compartir, también Ya, para poder entonces yo brindarles cierro, mayor dejo de compartir información. yo, ¿ya? Sí, por favor. Ok. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, bueno, mientras van haciendo sus consultas en el chat de Zoom o levantando la mano, agradeceré también a todos puedan prender sus cámaras para poder tomar una fotografía y luego posteriormente ya pasamos para la ronda de preguntas y finalmente el premio de las media becas. Listo. Hasta que ya vayan conectando su cámara, quiero informarles sobre el programa especializado Finanzas para Emprendedores y MIPES, quien lo va a dictar José Beltrán. Este programa va a iniciar el día 27 de octubre y va a constar de 6 sesiones. ¿Qué temas vamos a desarrollar? El primer módulo vamos a enfocar sobre todos los conceptos generales, los conceptos financieros para que puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Óptimas. El segundo módulo vamos a hablar relacionado a objetivos y estrategias financieras. El tercer módulo vamos a tocar todo el desarrollo de los estados financieros, de qué manera se va a analizar a mayor profundidad y de acuerdo al modelo de negocio de cada participante también, porque se aprovecha en ese momento una mayor interacción y hacer las consultas que sean necesarias. También vamos a tocar en el cuarto módulo cómo calcular los costos, el precio y cómo identificar el punto de equilibrio. El quinto módulo vamos a desarrollar todo lo relacionado a flujo de caja y el sexto módulo vamos a tocar sobre ratios e indicadores de rentabilidad. En breve el equipo de NEI va a compartir un enlace para que puedan solicitar información del programa y vamos a iniciar este 27 de octubre. Ahora,
nosotros no solamente desarrollamos las clases y bueno, y ahí queda. Nosotros, al momento si tú formas parte de estas capacitaciones de índole empresarial que está enfocada en 12 horas de manera online, se van a desarrollar los días lunes y jueves. Vas a ser parte de un grupo de WhatsApp para que puedas hacer las consultas que sean necesarias al docente y también recibir los enlaces para que te puedas conectar. Finalmente, en este programa vas a recibir un certificado digital de participación y de acuerdo a tu desempeño, cómo interactúas, cómo estás, si estás haciendo consultas, si asistas todas las sesiones, vas a recibir una carta de capacitación de formación empresarial, ¿no? Y bueno, indicarles de que tenemos una promoción para las 3 primeras personas en un 25% de descuento. El precio general en sí es de 465, pero con el 25 equivale a 345. Pero si no tienes el total en estos momentos, no hay ningún problema, porque puedes separar tu vacante con tan solo 50 soles el día de hoy y el restante ya lo puedes cancelar en 2 cuotas sin interés. La idea es poder darle la facilidad para que puedan ser parte de este programa, ya que es el último que se va a realizar en el año, ya que falta poco y no falta nada para Navidad. Bueno, también indicarles de que se va a compartir recursos adicionales, como lo compartió José, por ejemplo, las plantillas, ¿no? Para establecer estrategias. También vamos a compartir plantillas sobre los estados financieros, diversos tipos de plantillas. También vamos a compartir plantillas de los indicadores y todos están alineados. Es decir, si la primera plantilla de estados financieros digitas todos tus números de tu negocio, automáticamente ya se va a estar calculando porque tienen las fórmulas para que se puedan bueno, dar los montos, ¿no? Los números exactos. Y listo, eso sería todo. Como les comento, para las 3 primeras personas tienen un 25% de descuento y el equipo de NEI va a estar compartiendo en breve por el chat de Zoom el enlace para que puedan consultar a mayor detalles. También vamos a compartirles el temario y bueno, puedan revisarlo. Perfecto, José. Sí, Vamos Angélica, de... sí te pediría antes de las preguntas, allá. hay algunas preguntas en el chat que no Ah, había sí. leído. Permíteme un segundito responder algunas de ellas, antes, porque me parecen interesantes. Dice, por ejemplo, por acá, espérame, a ver, perdóname. Dice, la rentabilidad puede ser alta, pero el volumen de ventas o el tamaño de negocio pequeño. Sí, hay efectivamente rentabilidades altas, pero la idea es que el negocio crezca, ¿no? Recuerden que todo negocio tiene un ciclo de vida, ¿no? Y parte del ciclo de vida es el crecimiento. Si no crecemos es porque en algunos casos, digamos, estamos haciendo algo mal. Y muchas veces eso está relacionado con la informalidad. Cuando somos informales, lo más probable es que no crezcamos mucho porque nosotros mismos nos ponemos una camisa de fuerza, ¿no? Entonces busquemos formalizarnos. Hay formas no tan costosas de poder hacerlo. Siempre es un poco engorroso, pero digamos, siempre se puede hacer a un costo no muy elevado. Y eso te va a ayudar a poder, digamos, trabajar con tranquilidad. Vas a poder pagar un impuesto mínimo dependiendo del tipo de RUC o de RUS que obtengas. Vas a poder vender con factura, estar dentro de la ley, te das cuenta. Entonces, es importante que podamos formalizarnos para empezar a crecer y ahí, si acompañas ese crecimiento con una rentabilidad siempre por encima digamos, del costo de oportunidad, estás bien, ¿no? Después, hay otra pregunta acá interesante. Un segundito, el tema de las estacionalidades. Y alguien pregunta si creo que el dólar va a pasar los 4. Honestamente, yo creo que sí, porque el mercado se viene, perdón. Ay, a ver, el mercado se viene un poco difícil, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que la inflación no solamente es peruana, la inflación es internacional. Entonces, en Europa, por ejemplo, Inglaterra está casi en 10, está como en 9, en Estados Unidos están como en 8, 8 y medio. Entonces, esta inflación genera que reaccionen los bancos centrales, que en el caso de los Estados Unidos se llama la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal siempre trata de controlar la inflación en los países, igual que el Banco Central acá. El Banco Central trata de controlar la inflación, el tipo de cambio y la masa monetaria. Igual en todo el mundo es más o menos lo mismo. Entonces, Estados Unidos lo que hace es subir lo que llaman la tasa de referencia. La tasa de referencia es la tasa interbancaria, es la tasa que se cobran entre los bancos en los Estados Unidos. Entonces, en ese momento creo que está en cerca del 6%, es una tasa histórica. Entonces, ¿qué pasa, no?
muchos inversionistas en el mundo que vienen acá y van a toda parte del mundo por rentabilidades altas, ven que en Estados Unidos la rentabilidad es alta y prefieren mover su dinero a Estados Unidos porque es más seguro. Siempre va a ser mejor que Perú, ¿no? En términos, digamos, de porcentajes y de estabilidad económica, política y todo lo demás. Entonces, muchos capitales están regresando a Estados Unidos o Europa porque están pagando mucho más, ¿no? Y eso genera que la oferta de dólares en el mercado peruano se achique, ¿no? Entonces, como hay menos dólares y hay la misma demanda, porque hay capacidad de compra, ¿no? Entonces, lógicamente, menor oferta, mayor precio. Esa es oferta y demanda. En un mercado tú mantienes la demanda, baja la oferta y el precio se eleva, naturalmente. Por lo tanto, yo sí creo que va a pasar la barrera de los 4, pero puede ser un poco progresivo. Según el Banco Central, lo quieren controlar por debajo de 4, 3,95, 4. Pero yo creo que se viene un proceso, digamos, de crisis internacional que puede tener consecuencias. Ahora, también estamos en problemas con el tema digamos, de los costos de producción internos. Acá va a haber una inflación importante, ¿no? Porque vamos a tener menos alimentos por el tema de la falta de fertilizante. Hoy no lo sentimos mucho, porque es todo proceso de producción, todo tiene su ciclo. Entonces, están empezando a producir sin fertilizante, por lo menos vamos a tener menos oferta de productos porque la productividad por hectárea va a ser menor. Una cosa es con fertilizante y otra cosa es sin fertilizante. Puedes producir, pero va a salir menos. Entonces, sí creo que el tipo de cambio podría subir por encima de 4. Y finalmente, el sector inmobiliario yo creo que va a ir bien porque, nuevamente, hay movimiento, hay una economía pujante, ¿no? Por la minería, por los agronegocios, por el negocio inmobiliario. Hay mucha gente que tiene muy buenos trabajos. Ojalá que fuera masivo, pero hay movimiento en el Perú, ¿no? A pesar del gobierno, a pesar de los problemas que tenemos, y va a seguir creciendo, creo, pero hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, planifiquen, porque el próximo año se viene complicado. No va a ser un año fácil, va a ser un año complicado. Entonces, mejor que nos agarren bien parados, ¿no? Y para eso creo que tenemos que armar nuestra estrategia basada en objetivos claros. Y para eso tenemos que hacer nuestro ejercicio, ¿no? Nuestros balances, nuestros indicadores, ¿no? Y armar nuestra propia estrategia. Digamos, en una estrategia general que puedan ustedes evaluar. ¿Cómo lo evalúan? Con ese cuadro de mando que yo les recomiendo. Fijen sus objetivos de rentabilidad, de comerciales, operativos. No es necesario que sean 3, 4, pueden ser 1 o 2, pero por lo menos algunos que te permitan decir cada mes o cada 2 meses, oye, ¿estoy bien o estoy mal? Ok, estoy bien. Entonces, ahí vas definiendo tus estrategias. ¿Qué hacer? Es el tema para poder manejar mejor digamos, tu negocio, ¿no? Y te vienes con un mejor resultado. Y acá creo que hay uno final. Ok, dicen que área del estado financiero, si es que existe un excedente, se puede destinar para inversiones. Sí, hay una cuenta que se llama inversiones financieras en el activo, perdón, en el activo corriente. Entonces, imagínate que tú tengas una buena gestión y tienes mucha liquidez. No puedes comprar más porque tu almacén está con lo que tienes suficiente, tu proceso productivo está a tope, ¿no? Digamos, comprar más es parquear plata que no se va a mover. Entonces, mejor no tengas. Entonces, pero no te puedes quedar con el dinero en caja porque estás perdiendo por la inflación y nunca debes tener dinero muerto. Entonces, arma tu portafolio y compra acciones. Compra un fondo mutuo, compra, digamos, algunos papeles, ¿no? Bonos también, que podrías vender en el corto plazo, pero para eso sí necesitas, digamos, que tu gente en finanzas sepa, o si no tienes que asesorarte, porque imagínate, podrías meter pues 100,000 soles en acciones, ¿no? Y que podrían generarte mucho dinero, pero también son un riesgo, hay que analizarlo correctamente. Entonces sí, nunca dejen su dinero cuando es un monto importante, especialmente, ¿no? Solamente dejen el dinero que te necesita para operar, ¿no? Digamos, y todo lo demás inviértalo en alguna opción que les permita generar algo más rentabilidad. Si no, en realidad que están perdiendo plata, ¿no? Porque la inflación se lo va a comer ese dinero, o sea, le hacen perder valor adquisitivo, ¿no? Digamos, emprendimientos que llegan al 7%, tienes que mejorar el 7%, porque al 7% mejor saca el dinero y pone a plazo fijo, ¿no? Entonces, no es una buena tasa, o sea, y tienes que pensar en cómo mejorar el negocio para por lo menos duplicarla, ¿no? Yo diría que un mínimo en rentabilidad en este momento debería ser un 15, ¿no? Y alguien que me aclara de que la escala de riesgos es normal, con problemas potenciales,
Deficiente, dudoso y pérdida. Muchas gracias. El deficiente me faltaba. No, es una categoría más. Pero siempre traten de estar en normal. Y se van a dar cuenta que les van a tocar la puerta para darles opciones para comprar su deuda y ahí, digamos, van a poder bajar su costo financiero promedio. Ok, eso es lo que quería responder. Hay una pregunta, me parece, Rodolfo, que tiene la mano levantada. Rodolfo, por favor, adelante. Buenas noches. Antes de cerrar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Mencionó de que si bien el tipo de cambio va a subir un poquito, o sea, por encima de los 4, y que la tasa no, de la inflación no va a estar controlada, dice que va a haber movimiento económico, ¿no? Sí. Pero en ese sentido, tengo entendido que después de la pandemia, o sea, en estos 2 años de pandemia, ha habido una cantidad considerable de personas que han perdido trabajo, Sí. han perdido poder adquisitivo, y según el informe que hizo la consultora de marketing Arellano, el nivel de pobreza ha subido, digamos, hasta 50%, y la capacidad adquisitiva de la gente que puede consumir está solamente del 100% de la población en el 40%. O sea, y solamente 20% tiene capacidad de consumo. En ese sentido, el mercado va a estar restringido. Entonces, las ventas, yo estoy, por ejemplo, en el negocio de confecciones. En las ventas, ¿qué opina usted sobre, digamos, el consumidor, fuera de lo que es básico, que es transporte, que es alimentación? Otros bienes y servicios eh, va a consumir más, y qué segmento de la población es la que va a estar en capacidad de seguir consumiendo. Muchas gracias, Rodolfo. A ver, algunas precisiones, ¿no? Cuando empezamos la pandemia, la pobreza en el Perú estaba en 22%. Durante la pandemia, en el año 2000, fines de 2020, inicio de 2021, según el INEI, subimos hasta el 30%, ¿no? Y ahora, según ellos mismos, su información oficial, estamos alrededor de 23%, ¿no? O sea, casi igual que el 2019. Entonces, la capacidad de consumo es del 75%, no es del veintitantos, es el 75% de toda la población. Algunos muy fuertes, segmento AB, que debe ser, incluyendo el BEA, debe ser por lo menos el 50% de la población. Estamos hablando del segmento A más clase media, ¿no? Y el segmento CD, que debe ser el otro 50%. De repente un poquito más, ¿no? Segmento CD, pero que también tiene capacidad de consumo, ¿no? O sea, igual compra sus televisores, cambia su cocina, igual se compra una unidad para hacer transporte, mototaxi, moto, lo que fuera. Tienen capacidad de consumo, ¿no? Y también salen con su familia a divertirse, o sea, van a un restaurante, van al cine, o sea, es como nosotros, solamente que en menor medida tal vez, pero tienen capacidad de consumo. Entonces, primer tema importante, hay un 75% de gente que en mayor o menor medida tiene capacidad para consumir. ¿Qué sectores pueden tener una mejor performance? A y B. Es clase alta, bueno, clase en términos de ingresos. Estamos hablando de gente que te gana promedio de 15.000 para arriba. Que hay mucha gente que gana 15.000 para arriba, ojo. Inclusive algunos en el Estado. O diría que bastantes en el Estado también. El Estado es un buen empleador. Al margen de la ineficiencia, hay puestos que pagan bien. Acabo de postular a una posición de especialista o coordinador en un tema de proyecto de inversión pública, con un sueldo mensual de 14.000 soles. Me la ganaron por un pelo, pero me interesaba mucho ese tema porque están tratando de mejorar el proceso de los proyectos de inversión pública, que es algo fundamental para este país. Necesitamos que los proyectos de inversión pública se ejecuten de una mejor manera y bueno, sería genial con un mejor control, pero el tema es que el sistema invierte en punto P no está funcionando bien, ¿no? Y deja muchas brechas. Entonces, eso es parte de lo que se quiere corregir. Y el MEF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, están, digamos, contratando equipos de trabajo para task forces, ¿no? Para grupos especializados, para tratar de levantar mejoras y poder implementarlas en el proceso de inversión. Entonces, ese puesto de 3 meses, 14.000 soles mensuales. No está nada mal. No está nada mal. O sea,
son, digamos, ingresos importantes, ¿no? Y en las empresas corporativas, los bancos, las mineras, mínimo de 15.000 para arriba. Un gerente intermedio te gana 25.000 soles. Es segmento A. Pero hay mucha gente de segmento B también. Es clase media. Y esa gente va a seguir consumiendo. La única, y por eso es que en el flujo de caja que ustedes hagan para el próximo año, tienen que hacerlo bajo un enfoque conservador. ¿No? No pongan, pues, crecimiento de ventas 20%. No, no pongan eso, pues. Pongan, digamos, sobre la base del 2022, pongan un crecimiento del 10%. 10% yo creo que es razonable. Se puede hacer, ¿no? Entonces, pónganse esa meta, pero tomando como base el 2022. Igual los costos, ¿no? En base a ese nivel de ventas, tienes que asumir un nivel de producción. Y el nivel de producción tiene una estructura de costos. Esa misma estructura aplícala para el 2023 y vas a tener un primer flujo de caja que te va a permitir anticipar más o menos cuál sería tu utilidad y ahí puedes calcular tu rentabilidad. Entonces tú dices, oye, el próximo año quiero un 20%, ¿ok? Y salen los números, ok. Si no salen los números, tienes que ver qué está fallando o qué tendrías que mejorar para poder llegar a ese 20%. Vender más, bajar tus costos, qué sé yo. Ya tú ves cómo lo haces. Y parte de eso es donde nacen las estrategias. Pero hay que ir conservador, pero siempre pensando que tu crecimiento promedio a nivel general va a ser un 3-4% a nivel de PBI, y el sector yo te diría que mínimo un 10%, dependiendo del sector también. Hay algunos que son más o menos, ¿no? Digamos que puede conclusión de lo que ha dicho, puedo decir de que del 100% de la PEA, ¿no? El 60% está en C y D y el 40% en AB y de ese total, eh, el 75% va a seguir consumiendo. A ver, vamos a una aclaración. La PEA es la totalidad de gente que trabaja o que está en edad de trabajar. Estamos hablando de toda la población del Perú entre 16 y 65 años promedio, ¿no es cierto? Esa es la PEA. Y recordemos que hay una característica de la PEA que es complicada, ¿no? El 70% de la PEA es informal, ¿no? Entonces tienes un 30% de la PEA, que puede ser el segmento AB, ¿no? Que trabaja en empresas formales, que de hecho tiene capacidad de consumo. De todas maneras, 30%. Yo diría que un 70% son informales, pero ganan plata y van a poder consumir, ¿no? El peligro del 70% de informales es que en situaciones de crisis, generalmente los que terminan pagando patos son ellos, los informales. Entonces, si la economía sigue creciendo, yo te diría no te preocupes, porque ese 70%, poco, pero tiene plata, porque está trabajando, digamos, a nivel informal, pero igual gana dinero, igual gasta, igual compra, ¿no es cierto? Entonces va a seguir consumiendo. El único riesgo de ese sector grande de la economía peruana es que existe una crisis mayor, ¿no? Una crisis económica, una recesión, que los precios de la gasolina sigan creciendo, que el precio de los alimentos siga creciendo, ahí podríamos tener un problema serio. Pero si la economía sigue creciendo y más o menos se maneja, ¿no? O sea, a los niveles de crecimiento de PBI, digamos del 3, 3,5, una inflación al 4 o 5, ¿no? Un tipo de cambio alrededor de 4, yo creo que no hay ningún problema en tener digamos, un crecimiento nosotros también como empresa, ¿no? En todos los sectores, ¿eh? Porque igual tenemos todas las necesidades del mundo, ¿no? De salud, de educación, alimentación, servicios, es decir, como cualquier comunidad del mundo, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de crecer? Sí, yo soy optimista en que las cosas se pueden ir mejor, pero nuevamente, para estar preparados hay que entrenar. Y la mejor forma de entrenar es prepararnos, ¿no? Hacer nuestra tarea, ¿no? Hacer nuestros estados financieros proyectados, proyectar el próximo año con un flujo de caja y fijar sus principales objetivos, especialmente financieros, pero que están amarrados con el resto, con la parte comercial, con la parte, digamos, operativa y con la parte de recursos humanos también. ¿Sí? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta y Sí, haber muchas gracias, respondido muchas las gracias. inquietudes del resto de participantes, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica. Ahora sí, perdóname para variar, me excedí. No, no te preocupes, José, no te preocupes, entiendo. Y es más, me da gusto que los usuarios estén preguntándote, veo ahí mucha interacción, se nota que hay mucho interés en poder aprender y extraer sus conocimientos, sus experiencias, y más Eso que es nada por la importante. situación actual. Es importante eso de querer capacitarse, ¿no? Porque conocimiento es poder. Mientras más conozcan,
el poder para gestionar y liderar su propio negocio va a ser mayor. Y les va a permitir tener una visión adicional para poder crecer. ¿Qué es lo que queremos todos? Queremos crecer en paz y queremos ser más grandes porque siendo más grandes podemos ayudar. Si no crecemos, si estamos con vicios, es decir, el negocio no camina, estamos con deuda, no podemos ayudar a nadie, ni a nosotros mismos. Que, ojo, ese es un concepto importante. La principal responsabilidad de cualquier empresa es generar utilidades, generar rentabilidad. Porque en base a eso tú puedes ayudar a ti mismo, a tus trabajadores, a tu familia, capacitándolos, pagando tus impuestos. Si no generas, estamos fritos todos, ¿no? Pero si generas buenas utilidades, entonces ahí sí estás en capacidad de poder ayudar, ¿no? Empezando por tu familia y continuando con tus trabajadores, que son en gran parte la razón por el éxito de tu empresa, ¿no? Así que tienes que compensarlos con sueldos justos. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Genial. Gracias, Angélica. Genial. Más bien indicarles de que ya vamos a entrar a los premios de la media beca, así que espero que hayan anotado, hayan aprovechado la información que José ha compartido y en breve vamos a hacer 2 preguntas. Pero voy a recalcarles, este 27 de octubre vamos a iniciar el programa especializado Finanzas para Emprendedores y MIPES. Va a constar de 6 sesiones. Ya les indiqué que las clases son lunes y jueves en el horario de 7 a 9 de la noche, eso me faltó indicar. Vamos a compartir recursos digitales como materiales complementarios, entre ellos books, material de apoyo, plantillas, entre otros, los cuales van a poder aplicarlos y, bueno, trabajarlos también. Listo. Ahora con las medias becas, vamos a invitar a los usuarios, a los miembros, para que puedan conectar sus cámaras, prender sus cámaras para así poder participar, ¿sí? Agradeceré también para poder tomar una fotografía final y, bueno, también hacerle las preguntas para que puedan ganarse estas medias becas. Angélica, si no prendemos la cámara, no participamos en el concurso. Bueno, es algo así rápido como para poder participar. La idea es de que también pueda usted conocerlos un poco y haya una mayor cercanía también entre docente y participante. Listo, Perfecto, gracias bienvenidos a todos. Juder, gracias Wilfredo, gracias Lidia, gracias Diego. Galaxy A10, ¿tu nombre es? Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? Mucho gusto. Ahora sí, voy a tomar la fotografía en la cuenta regresiva. 3, 2, 1, sonriendo. Listo. Perfecto. Falta el ¿Ah? whisky. Falta el Hay whisky. whisky. Ya listo. Vamos entonces a una última foto. De repente se han estado ahí recién conectando. 3, 2, a ver, listo. 3, 2, 1, digan whisky. Whisky. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer las preguntas. Son 2 preguntas, les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. La dinámica es la siguiente. La primera pregunta, quien levante la mano en la sección de reaction, la primera persona que levante la mano va a responder, o sea, las 3 primeras personas. Si de las 3 primeras personas responde adecuadamente una de ellas, porque lo va a validar José, es la persona que se va a ganar la media beca, ¿sí? Si por un motivo, por ahí son 2 personas que lo hayan respondido muy bien, vamos a ver si le vamos a dar una media beca por ahí. Pero lo importante, lo primordial es la primera persona quien lo haya respondido, ¿sí? Listo. Y igual va a ser en la segunda. Perfecto, vamos con la primera pregunta. No es nada difícil. A ver, ¿por qué es importante que tu empresa cuente con estados financieros? ¿Quién levanta la mano? Lidia. ¿Hay 2 más que quiera responder? Se va para Lidia. Listo, luego viene Edward y Sonia. Genial. Primero, Lidia, por favor, agradeceré puedas activar tu micrófono para responder la primera pregunta. Te la repito, ¿por qué es importante que tu empresa cuente con estados financieros? Buenas noches, Angélica. Sí, es importante porque es una herramienta de gestión, ¿no? Los estados financieros, el balance, el estado de cambios de ganancias y pérdidas y el estado de cambios de patrimonio. Listo. Vamos con la segunda respuesta, Edward.
Sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, es importante para poder conocer el estado de la empresa, ¿no? Si está ganando, si hay ganancias o pérdidas, para poder aplicar estrategias y poder cambiar el rumbo de la empresa. Perfecto. Luego proseguimos con Sonia. Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? bueno, es Buenas para noches. organizarnos con nuestros activos y pasivos de la empresa, ¿no? Listo. Bueno, las tres primeras personas han sido Lidia, Sonia y Edward, si no me equivoco, la segunda persona. José, Sí. coméntame, por Sí, favor, ¿cuál es la... antes de dar mis comentarios sobre las respuestas, quisiera también escuchar a David. David, por favor, ¿cuál era tu comentario para Ah, David conocer? estaba como cuarta persona, pero no importa. Estamos, Ya vamos, él estaba así, había adelante. levantado la mano. Ahí ves, David, conecta tu micrófono. Buenas noches con todos. Hola. Sí, quería mencionar que la importancia de los estados financieros es que te muestra la situación financiera de tu empresa, tu organización, de tal manera que te permiten tomar decisiones más adecuadas, por así decirlo, más eficientes. En ese sentido, por ejemplo, vemos el balance general que te muestra prácticamente una fotografía del momento en que se elaboró. Tenemos el estado de ganancias y pérdidas que demuestra cómo, qué acciones se ha ido tomando en un periodo de tiempo. El estado de cambio de patrimonio neto que demuestra cómo ha ido cambiando el patrimonio en sí de la empresa, ¿no? Y el flujo de efectivo. Y en conjunto, todas ellas te permiten analizar y a través de herramientas como el análisis de ratios, tomar decisiones más acertadas. Muchas gracias, David. Efectivamente, los estados financieros, como bien han mencionado los cuatro, ¿no? Los cuatro, de alguna manera, en realidad que están mencionando aspectos correctos, ¿no? De la gestión. Ese es, digamos que, el sentido principal de tener buenos estados financieros, el que te sirva como una herramienta de gestión, ¿no? Más allá de que te sirva para calcular los impuestos, ¿no? Porque lo utiliza el regulador, o sea, para cumplir con la ley, tú tienes que hacer tus estados financieros. Pero lo principal es lo que mencionó Lidia también al inicio y de alguna manera todos los demás, ¿no? Eh, Te sirve para gestionar, te sirve para ver si lo estás haciendo bien, te permite, como bien menciona también David y Sonia, por ejemplo, conocer tu situación a hoy, ¿no? A una fecha determinada, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2022, la foto de tu balance, cuánto tienes en el activo, cuánto tienes de deuda, cuánto tienes de patrimonio. Esa es la situación. Pero aparte, tienes efectivamente los resultados, que es el otro estado financiero clave, que es el flujo del año. Ingresas o registras todos los ingresos del día 1 hasta el día 365. Igual por los costos. Registra todos los costos desde el día 1 hasta el 365. Por eso es que se le llama un estado de resultados que es un flujo, a diferencia del balance que es una foto, es un corte. Ese es el balance. A tal fecha, ¡pum!, cortas, ¿no? La historia de los activos pasivos y ponen la foto en el balance. Pero el estado de resultados es un flujo que va sumando, sumando, sumando ingresos y egresos, ¿no? Y aparte, lo que mencionó, me parece que, perdón, Edward, que es el tema del estado de cambios de patrimonio y el estado del flujo de efectivo, ¿no? Las cuatro preguntas tiene un componente bastante correcto, pero creo que tienes que respetar las dos primeras, ¿no? Que también han sido correctas. Así que, Angélica, están bien respondidas. Listo, bien. Hemos tenido primero a Lidia, luego vino Edward, y luego siguió Sonia, y finalmente fue David. ¿Quién de los cuatro ha sido el ganador de esta primera media beca, José? Las dos primeras respuestas han sido correctas. En realidad que han sido todas complementarias, pero han sido correctas Listo. en realidad que las cuatro, ¿no? Pero creo que tiene que respetar el orden, así que yo me quedo con las dos primeras. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas felicidades, Lidia y Edward han sido los primeros ganadores de esta primera media beca.
Y bueno, vamos a proseguir con la segunda media beca, lo cual agradeceré, por favor, puedan bajar la mano para poder hacerla. Ya no van a poder participar quienes han ganado esta primera pregunta, pero sí el resto van a poder aprovechar en responder la segunda pregunta. Listo, entonces, bueno, vamos. Mencionar 3 consejos o recomendaciones que toda empresa debe tener en cuenta para manejar su finanza. ¿Listo? Pues están Pierre y Ruth, ¿no? Pierre y Ruth. ¿Alguien más se suma a esta segunda pregunta? Yo creo que vamos primero con ellos dos y si responden correctamente y ya está. Perfecto. Listo, entonces. Vamos, Pierre, vamos, Ruth. Muy buenas noches. Adelante, Pierre. Perfecto. En este caso hablamos de 3 consejos para poder tener finanzas saludables en una empresa. Mira, para mí el primer consejo sería armar un dashboard donde podemos poner nuestros principales indicadores financieros. Estamos hablando de ratios financieros, ratios de rentabilidad, ratios de solvencia, ratios de gestión. Esto para poder tener primero una visión del negocio en el presente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una fotografía adecuada de la empresa, podemos tomar mejores decisiones. Y si nos servimos de herramientas tecnológicas, pues mucho mejor. Entonces, primer consejo sería tener la información precisa del negocio para poder armar nuestros indicadores. El segundo ya tendría que ir con la parte futura de la empresa, y en base a estos indicadores podríamos hacer algunas proyecciones. Obviamente el futuro es bastante incierto, pero si tenemos claros los objetivos de la empresa, pues entonces vamos a tener una visión para poder llegar a estos indicadores, para poder obtener estos objetivos y principalmente tomar decisiones de inversión ante panoramas de incertidumbre. Aquí podríamos utilizar algunos modelos de predicción, econométricos tal vez, o algunos parámetros ya que nos recomiendan algunos autores, algunos libros, por ejemplo en el caso de Mary Buffett, que nos habla de algunos indicadores como rentabilidad por encima de unos patrones, ¿no? Y tercero sería siempre tener de la mano el factor innovación. Si, digamos, un negocio no está, digamos, al paso del mercado, lo más probable es que a pesar de que tú hayas hecho un análisis brutal del mercado y todo, no estés dando en la clave de que es satisfacer la necesidad del consumidor. Entonces, si no estamos claros de qué es lo que quiere el mercado para que nosotros podamos ahí presentar un producto con innovación, con calidad, entonces también vamos a estar muertos. Esos serían los 3 consejos que yo podría dar para que una empresa financieramente pues pueda estar bien, ¿no? Perfecto, Pierre. A ver, vamos con Ruth. Bien. Bueno, para mí los consejos más resaltantes podríamos decir respecto a cómo administrar las finanzas. Bueno, si bien es cierto, es importante tener una base de datos, y bueno, mi primer participante lo especificó bien claro, porque es de ahí de donde uno puede partir para poder tomar decisiones, es decir, para poder planificar cada proceso con el objetivo, la finalidad de que sea más eficiente y productivo las actividades que realiza una empresa, ¿no? Y también es importante tener en cuenta la liquidez que tiene la empresa, porque sin liquidez es difícil poder operar y que pues tenga esa actividad, ¿no? La empresa. Así que creo que eso más que todo, ¿no? Es tener la base, que es el diagnóstico, los datos, hacer una planificación, objetivos a corto, mediano y largo plazo, ver los recursos que vamos a necesitar y pues buscar siempre la eficiencia y productividad. Gracias. Listo. Genial, Ruth, gracias a ti. A ver, ya se sumó una tercera persona. Jorge, agradeceré, ¿puedes activar tu micrófono? Perfecto, excelente. Pensé que no me iban a dar la oportunidad, pero genial. Bueno,
Yo, la verdad, la masterclass me ha gustado bastante y yo rescato 3 cosas de lo que nos ha brindado José Beltrán. La primera, a mi opinión, sería la formalización de la empresa. Sé que es un proceso engorroso y todo eso, porque actualmente me encuentro formalizando una empresa, pero he visto en experiencias anteriores que he tenido que mientras la empresa no se formaliza, la credibilidad que tú tienes con la gente no te ayuda a crecer. Y obviamente si tú quieres crecer, necesitas que la gente confíe en ti, hay ese respaldo. Y el emitir boletas, facturas, ¿no? El mencionar que ya tienes un RUC, de que tributas y todo eso, le da una fe a la gente. Y cuando la gente dice eso, entonces la gente te empieza a comprar, empieza a consumir tus productos. Y eso va a hacer de que tus ingresos suban y mejoren, ¿no? Y eso me lleva al segundo consejo. El segundo consejo en mi caso sería el análisis financiero, el cual justamente me va a permitir saber la situación actual en la que estoy, ¿no? No importa si recién estoy empezando o si de repente ya estoy de manera informal hace medio año o un año, ¿no? Pero si yo hago un análisis financiero, voy a poder saber cómo estoy. Y eso justamente me va a ayudar, ¿no? Como te digo, si yo me he formalizado, ya me ayuda mucho más. Y eso me lleva al tercer consejo, el cual sería ya un planeamiento estratégico. Yo al saber cómo estoy actualmente, empiezo, por el objetivo de toda empresa, como lo dijo José, no solo es vender nada más, también es trascender. Y obviamente queremos avanzar. Y si nosotros queremos avanzar, obviamente no lo vamos a hacer si seguimos estancados en el mismo lugar o si no hacemos un planeamiento estratégico, jamás vamos a crecer, ¿no? Un planeamiento estratégico es muy importante porque podemos formalizar y podemos avanzar con metas alcanzables, cosa que nos va a permitir ir yendo poco a poco, ¿no? Una vez hecho nuestro análisis financiero, podemos hacer un planeamiento estratégico para ir avanzando poco a poco y así llegar a una meta alcanzable y podamos, ¿no? Uno, mejorar nuestra situación y mejorar la situación de nuestros trabajadores, que son las personas que están más cercanas a nosotros, y así trascender a nivel de todo el país, ¿no? Si Dios nos lo permite. Esos serían mis 3 consejos de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pierre, Ruth y Jorge. En realidad que me quedo muy contento porque veo que son ustedes empresarios comprometidos con su crecimiento y que, digamos, la conocen. O sea, no es broma, ¿no? Lo cual es genial, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos empresarios que sepan. Y creo que eso es parte de lo rico de este tipo de reuniones, ¿no? Que permite compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, Pierre habla de estados financieros bien hechos, ¿no? Que nos permitan calcular nuestros indicadores para hacer proyecciones, ¿no? En un marco de crecimiento basado en la innovación, lo cual me parece genial, ¿no? En el caso de Ruth, ella habla de contar con una base de datos, pero esa base de datos es justamente los estados financieros. O sea, de alguna manera coincide con la posición de Pierre en el sentido de tomar información correcta que salen justamente de los estados financieros, ¿no? Ella menciona un tema importante que es el mantener liquidez, ¿no? O sea, yo siempre hago digamos, una especie de comparación entre el ser humano y la empresa, y yo digo siempre, ¿no? El oxígeno es para el ser humano como la liquidez es para la empresa. Si te falta el oxígeno, te mueres como persona. Si te falta la liquidez, te mueres como empresa. Entonces es importante mantener liquidez. Y también coincide, ¿no, Ruth, con el concepto de planificación, que es lo mismo que menciona Pierre cuando habla de proyecciones. Cuando tú proyectas, estás planificando a dónde quieres llegar. Y en el caso de Jorge, él habla de un aspecto importante, clave, que es la formalización de las empresas, ¿no? Yo insisto, mientras ustedes no se formalicen, es como si imagínate tú con una camisa de fuerza. O sea, no puedes hacer nada más allá de lo que te permita la camisa de fuerza. Entonces, es para volverse loco, ¿no? En la práctica, ¿no? Porque no puedes crecer, no puedes hacer nada, no puedes vender formalmente a nadie. Tienes que pagar comisiones para que otro saque una factura con su nombre, ¿no? Para que tú le puedas vender. O sea, es una locura, ¿no? Tienes que formalizar, ¿no? El tema del análisis financiero que menciona Jorge es clave, pero nuevamente, para hacer un análisis financiero, necesitas estado financiero. Por lo tanto, de alguna forma, los tres coinciden en lo mismo, en la necesidad de contar con información íntegra que la dan los estados financieros.
Luego, también coincide con el tema de la planificación. Si tú no planificas, es como un navegante en la noche sin un faro. ¿Te imaginas? Deberías tener, digamos, un tablero de control. Nuevamente, el tema del tablero de control es importante para poder manejar en la oscuridad, en ese caso, ¿no? Y hay, por supuesto, hay tableros hay embarcaciones, por ejemplo, continuando con el símil, muy sofisticadas que te pueden llevar en plena oscuridad con total seguridad, ¿no? Con mucha tecnología. ¿Qué es lo que mencionaba Piero al inicio, ¿no? de su comentario? Él habla de un dashboard. El dashboard es como un cuadro de mando, es como el balance scorecard, parecido, pero tú lo enfocas más al tema de los indicadores, lo cual está bien, ¿no? Pero a veces nos llenamos de indicadores y no gestionamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de efectivamente encontrar los mejores indicadores para que acompañen los objetivos, porque cada objetivo debe tener un indicador de medición. Si tú tienes algún objetivo que no lo puedes medir, sácalo, porque no te sirve, ¿no? Necesitas, digamos, un objetivo que siempre tenga detrás un indicador para poder medir si estás alcanzando el objetivo, ¿no? Entonces, mi conclusión final es que los tres han respondido correctamente. Angélica sí que ya depende de, digamos, de ustedes para ver a cuántos les das la media beca. Hola, Angélica. Perdón. A ver, retomo. Sí, También, lo que te decía indicarle, es que los tres han respondido correctamente, con enfoques ligeramente diferentes, pero son buenas recomendaciones, ¿no? Así que ya depende de ti. ahora depende de mí. Así es, depende. Listo. Indicarles de que, bueno, primero, me siento muy contenta de que hayan prestado mucha atención y aparte que estén aportando más conocimientos bajo en su propio enfoque, bueno, en sus emprendimientos o negocios que tienen, ¿no? Creo que Jorge recién está emprendiendo o está iniciando un negocio o ya lo tiene en marcha, pero me alegra bastante que hayan prestado mucha atención. Así que los tres han respondido adecuadamente y en esta oportunidad vamos a darle esta media beca a los tres porque de verdad valoro la respuesta y valoro también que hayan estado conectados. Así que Jorge, Pierre y Ruth, felicidades por haber sido los ganadores de la media beca. Igualmente a Lidia y también a Edward, agradeceré que por interno me puedan compartir su número telefónico, ¿sí? Por favor, en estos momentos, antes de que se cierre sesión, para que nosotros podamos comunicarnos por interno, ¿sí? Agradeceré, por favor, nos puedan dejar por interno por el chat de Zoom. Perfecto, entonces ya estamos por dar por cerrado. No olviden que este programa especializado inicia el 27 de octubre. Si no han podido participar en esta media beca, no hay problema porque tienen el 25% de descuento a las 3 primeras personas que se inscriben el día de hoy. Y bueno, van a poder aprovechar estos 6 módulos y recibir todo tipo de recursos complementarios. Listo, gracias, Sí, muchas José. gracias, Angélica. Perdóname, solamente despedirme de todos y de todas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi clase y perdónenme por la incomodidad de la tos, pero les prometo que para el programa voy a estar completamente sano, así que ya no le voy a molestar con eso, ¿no? Muchas gracias y ya nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, José. Gracias. Por favor, Jorge, por favor, Ruth y Sonia puedan dejarnos su número telefónico por interno. Muy buenas Angélica, te noches lo con puedo todos. mandar al privado. Perfecto, listo, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias a Hasta luego. ustedes también.